A veces ocurre que una se topa con algo que escribió hace años y le sorprende muchísimo lo que, por otro lado, no le sorprende nada. A mí me pasó cuando, por ejemplo y por casualidad, di con una frase de mi puño y letra que decía algo así como que de todo lo vivido, lo que más me pesa es la soledad. Bueno, yo conocí a Laura en el 2016, más o menos, era un año en el que estaba actuando mucho, haciendo poemas en holandés y demás, y estaba actuando en varios open mics en Bélgica hasta que descubrí la habitación propia. Una vez descubierta la habitación propia, decidí pasarme por Bruselas. Era un open mic en español. Era la primera vez que iba a poder hacer mis poemas en español con un público que me comprendiese y me entendiese. Y allí descubrí a la magnífica persona que es Laura, que evidentemente esa fue la primera toma de contacto. Y luego ya después nos fuimos haciendo más amigos, llegamos a formar un grupo con un amigo en común que se llama Juan y empezamos a tocar todos juntos y a pasarlo bien haciendo diferentes versiones de Radiohead, por ejemplo. En su libro Metáforas, Sueño y Sensación nos propone que cada experiencia de la soledad está basada en 3 ingredientes fundamentales: la metáfora, el sueño y la sensación, por supuesto. Para mí, el lugar que reúne esos 3 ingredientes es el bosque, realmente. Me encuentro en Snow, cerca de Tilst, en la zona de Lieja, y desde aquí me apetece desgranaros un poquito más sobre este libro y sobre mi amistad con Laura. Tras un breve periodo de tiempo, finalmente ella decidió marcharse de voluntariado a Rumanía y tras ese voluntariado cayó enferma. Su vida se truncó completamente y cayó enferma con la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad muy dura que imposibilita la vida normal, ¿no? La capacidad de vivir normal tal y como lo entendemos mucha gente. Y a partir de ahí su vida se truncó, su vida cambió. Y a partir de ahí, desde 2016, más o menos desde mediados de 2016, ha pasado una etapa muy larga en su casa. Allí la he ido a visitar un par de veces. Pero en este periodo no es una persona que trate de quedarse quieta porque ya no puede. Y en este periodo, entre medias, ha sacado un libro y va camino de sacar su segundo libro. Su primer libro es este que os presento en este vídeo. Para mí, una de las capacidades de Laura que más me sorprendió fue su proactividad, que es una capacidad que siempre, curiosamente, llevan las personas que más me han inspirado y que más me inspiran en mi vida. Laura se atrevió a hacer un proyecto sumamente loco como era la habitación propia, y a pesar de su locura, ella continuó, ella luchó. Empezó quizás organizando charlas para 3 personas, 2, y finalmente consiguió avanzar hasta llegar a la última fiesta que yo recuerdo en Bruselas. Y en Bruselas la verdad que se juntó, como diríamos en español, un porrón de gente.
fue tremenda. A mí me encanta la gente que se mueve, ¿no? Que quieren demostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Otra capacidad que me llamó mucho la atención de Laura y que se puede ver en este libro es su intento constante de comprender la realidad, de comprender todo lo que la rodea a través de la literatura, a través de una mirada de la literatura. Otro aspecto que me chifló de ella, por ejemplo, era su capacidad de síntesis y de hacer de temas súper aburridos, ¿no? Hacer cosas súper divertidas e interesantes, como por ejemplo ella organizó una charla en Bruselas sobre Francisco Umbral y a mí me chifló. Y además ella tiene la capacidad de que seas capaz de aprender esos temas de los que tú dices, mamma mía, ¿qué tengo que aprender yo de este señor? Pues yo tenía ganas también de leerme libros de Francisco Umbral. Cuando acepté mis cadenas, metáfora. Cuando acepté mis cadenas, dejé de pelear para quebrarlas y se desvanecieron solas. Quizás una de las cosas que más me llamaron la atención entre las muchas de la habitación propia fue ese buen rollo que había, fue ese vínculo, esa unión que había entre diferentes españoles que estábamos en Bélgica con las mismas inquietudes. Y cuando se juntan mentes inquietas pueden suceder muchas cosas y cosas muy interesantes. A mí la verdad que me encantó ese periodo de tiempo con la habitación propia y encontré mi casa, encontré mi habitación y empecé a leer a Virginia Woolf. Precisamente lo que hizo en Bruselas era eso, animar a mucha gente a descubrir esos nuevos caminos, incluso utilizando la poesía clásica de Góngora y Quevedo para hacer batallas poéticas, de tal forma que la gente pudiese interpretar esos versos. Lo que hacía era genial, es decir, hacer juegos relacionados con la literatura y demostrar que la literatura, es decir no bla bla bla, sino demostrar que la literatura puede ir mucho más allá de lo que pensamos. Y ella también lo hace en su libro. Se descontractura el frío, sensación. Te lo doy todo, mi amor, por estar dentro. Creía que te hallaría fuera, y no. Resulta que cuando siento por mí y por mis ausentes,
Me recorre una oleada de calor. Se descontractura el frío. Soy toda dilatación. He soltado tu presencia y sigo sintiendo amor. Soledad es el tema del libro de Laura, el tema principal. Y creo que la soledad es lo que nos marca a todos los extranjeros, ¿no? A lo primero que nos tenemos que enfrentar cuando se acaba la jornada laboral y llegamos a casa y estamos solos. O en muchos momentos de nuestra vida como extranjeros te enfrentas a la soledad. Y la verdad que no es tan fácil como mucha gente puede imaginar y tampoco es tan poético. Es muy real que la soledad da miedo hasta que te empiezas a enfrentar a ella poquito a poco y empiezas a darte cuenta de que puedes ser feliz solo también. Y eso cambia la perspectiva de mucha gente, de muchísima en mi opinión. Y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta que hay personas que te valoran por lo que eres, por cómo eres, y no te valoran como un objeto necesario, ¿no? Sino que simplemente eres una guinda al pastel y simplemente aportas. No eres necesario ahí, simplemente aportas y te valoran por lo que puedes aportar. La soledad es algo duro y es algo que mucha gente se ríe, y la gente que se ríe es curiosamente la gente que menos idea tiene sobre el poder de la soledad. A Laura también le cambió la soledad mucho, le ha cambiado mucho, y este libro es un fiel reflejo de ella. La poesía es una vía de comunicación, una manera de comunicarse más utilizada de lo que pensamos. Lo que sucede es que muchas veces preguntamos qué es poesía o nos cuentan qué es poesía las personas que precisamente más aborrecen la poesía. Por eso esas personas nos van a contar a nosotros aspectos como que la poesía es algo muy intelectual o inentendible o demasiado elocuente, porque al fin y al cabo fue lo que complicó a esas personas el aprobar un examen de literatura, por ejemplo. Pero en realidad hay muchas maneras, hay muchas formas de expresión dentro de la poesía. Una de ellas es el modo slam, por ejemplo, que es súper interesante. Al fin y al cabo la poesía es una manera de potenciar tu mensaje o de potenciar tu modo de ver la vida, y al fin y al cabo es un medio que permite combinar la narrativa con emociones, con sensaciones y al fin y al cabo con metáforas, sueños y sensaciones, como bien describe Laura en su libro. La poesía es mucho más de lo que esa gente aborrece, pero claro, si nos dejamos guiar por el camino de esas personas, nuestra visión al mundo va a ser muy, muy, muy pequeña. Entonces, os animo a descubrir nuevos caminos. Y ya para finalizar el vídeo quería lanzar una reflexión sobre, por ejemplo, qué sucedería si tu vida de un día para otro cambia tan radicalmente como cambió la vida de Laura, ¿no? Con la enfermedad de Lyme en todos estos años, desde el 2016 hasta este año, ha pasado periodos intermedios en los que ha podido hacer más, ha podido hacer un poco menos.
un poco menos, bastante menos, ha estado incluso en silla de ruedas, aunque actualmente ya no lo esté. Y la verdad que su situación cambió radicalmente, ¿no? De ser una persona muy activa a no poder hacer nada de repente. Por eso, si compras este libro también significa medicinas para ella, significa más opciones para, para curarse, significa abrir un mundo nuevo para ella al fin y al cabo, ¿no? Un cotillón para una fiesta de fin de año cuesta más que este libro. Y este libro puede significar medicinas, puede significar más opciones para Laura para curarse. Y puede significar mucho las cosas como son, aparte del disfrute que vas a tener por la lectura del libro. Así que hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por tu atención.